Vamos a ver qué significa esto de la asignación de fondos y la tasa de interés. Siempre en esto nosotros trabajamos sobre dos variables, que es lo que venimos explicándole desde que empezamos con la clase. Hay dos conceptos, uno que es el rendimiento y otro que es el riesgo. El rendimiento, o sea, acá hay un concepto que está mal entendido habitualmente, que es cuando yo digo un rendimiento del 25%, ¿te parece bueno? Depende. ¿De qué? Comparándolo con algún otro rendimiento. Con otro emprendimiento, con otro que tenga el 20%. Y sería bueno. Sería bueno, bien. ¿Para vos? Con otro que tiene el 6%, ¿te parece bueno? ¿A vos? ¿A vos? Depende del riesgo. Depende del riesgo. Porque, y lo están viendo acá, el rendimiento es una función del riesgo. Está en función del riesgo. O sea, el rendimiento no es bueno o malo per se. No es bueno o malo si es del 25 es bueno, si es del 6 es malo. Todo depende de cuál es el riesgo que tenga asociado. Porque el rendimiento es el premio por el riesgo que corremos. O sea, de acuerdo al riesgo, va a ser cuál es el rendimiento esperado. Si yo corro mucho riesgo, ¿qué le voy a pedir? Mucho rendimiento. Mucho rendimiento, ¿por qué? Porque el premio tiene que ser muy grande para que yo corra ese riesgo. Si el riesgo es muy alto y el rendimiento, el premio, es muy bajo, ¿qué va a pasar? Que no lo voy a asumir. Profesor, pero eso está referido al rendimiento esperado. O sea, no significa que eso va a ser el rendimiento real que tengo. No, eso es el rendimiento esperado, eso es lo que yo espero como rendimiento. Claro, por eso el rendimiento real es lo que interpretaba como bueno o malo. Por eso digo, a ver, pero ese rendimiento real es bueno o malo dependiendo del riesgo que incurriste anteriormente. Porque el rendimiento, una vez que ya tenés el rendimiento, quiere decir que ya pasó. Acuérdense esto, que siempre estamos analizando las cosas ex ante. Ex post es historia. O sea, si yo le digo que la empresa tuvo un resultado del 20%, del 10%, es que ya pasó. Con lo cual es historia. Es lo mismo que lean un libro de historia, eso. No saben si eso se va a volver a ocurrir. ¿Cómo vas a saber que eso va a volver a ocurrir? O sea, siempre, acuérdate que nosotros estamos viendo todas las decisiones ex ante. Porque lo demás es historia. Es historia, y como historia es. Ya pasó. ¿Sí? Entonces, vamos a ver. Obviamente que cada una de estas circunstancias tiene asociadas, hay distintos instrumentos que tienen asociados distintos riesgos y por ende se les pide distintos rendimientos. Por ejemplo, una acción un bono de tesorería, los bonos de tesorería se le llaman a los bonos, habitualmente el bono de tesorería que está referenciado acá. ¿Cómo? No, pensé que había dicho eso. El bono de tesorería que está puesto ahí significa el bono a cuánto se endeuda el Tesoro de Estados Unidos, que es uno de los bonos considerados más seguros del mundo hasta que casi en el 2009 colapsa Estados Unidos con todo el tema de las subprime y casi cayeron varios bancos en Estados Unidos, Lehman Brothers, cayeron bancos importantes de Estados Unidos y hubo que salir a socorrer a la gran mayoría de los bancos de Estados Unidos y los bonos del Tesoro por primera vez se crearon y casi no cumple Estados Unidos en el pago de las obligaciones de su tesoro y cae en default. ¿Sí? Eso casi pasó en el 2009, con lo cual son seguros
hasta cierto punto, pero son considerados en la literatura financiera como los bonos más seguros. Por eso se dice que tienen riesgo tendiente a cero, porque hasta ahora siempre han pagado. Pero fíjense que aunque el riesgo sea cero, no se le exige un rendimiento de cero. Y esto, ¿se acuerdan por lo que hablamos hace unas clases? Cuando yo les decía que el dinero tiene valor en el tiempo. ¿Se acuerdan? Antes de que empezasen con costos, hablamos de que el dinero tiene valor en el tiempo. Que no es lo mismo un peso hoy que un peso mañana. Creo que les dije lo mismo. Si no, si ustedes creen que es así, que el dinero no tiene valor en el tiempo, hagamos una cosa. Entre todos, cada uno de ustedes me trae para la próxima clase un billete de 500 pesos y yo se los devuelvo a ese billete dentro de un año. ¿Les parece? Podríamos hacer al revés. ¿Sí o no? ¿Les parece? No, yo tengo seguro que tiene valor el dinero en el tiempo. Yo estoy seguro que tiene valor el dinero en el tiempo. Les puedo decir por qué tiene valor el dinero en el tiempo. Yo lo que quiero es que ustedes lo experimenten. Entonces, ¿por qué ustedes creen que no es conveniente eso? Porque ustedes van a decir, bueno, dentro de un año esos 500 pesos, y no sé, es que tengo riesgo. Y como corro un riesgo, quiero un rendimiento. Entonces decís, bueno, depende, profesor, si usted me va a dar dentro de un año 600 pesos, bueno, a lo mejor estoy dispuesto a escucharlo. Si me va a dar 500, no. ¿Sí? Entonces, ¿qué hay ahí? Está ya ustedes tienen la idea implícita, aunque algunos no puedan saber por qué, pero tienen la idea implícita de que el dinero tiene valor en el tiempo, que no es lo mismo un peso hoy que un peso mañana. No saben exactamente por qué. No pueden definirlo a ese por qué claramente, pero saben que existe. Bien. Esas tres razones por las que existe el valor del dinero en el tiempo son por un tema de riesgo que tiene asociado a pérdida de valor. Que mañana con los 500 pesos no pueda adquirir los mismos bienes o servicios que hoy con esos 500 pesos, ¿sí? Con lo cual hay un riesgo de pérdida de poder adquisitivo de este dinero, ¿sí? Uno de los riesgos que corre. Segundo riesgo, que a mi acreedor, le pase algo. Mañana salgo, me atropella, me voy con toda la plata, me atropella un auto acá y ustedes se quedaron sin los 500 pesos. Y sin a quién reclamarle. Porque las deudas no son heredables. ¿Sí? Entonces, no tienen a quién reclamarle. Entonces, de esa manera hay un riesgo también. De que se cumpla con ese pacto que hablamos. Segundo, hay un concepto de inmediatez. Todo el mundo prefiere consumir hoy que ante la promesa de consumir mañana. ¿Sí? El consumo de hoy, el ser humano, lo prefiere respecto al hecho de poder consumir mañana. Y tercero, y el más importante que explicaría sin la otra dos razones, es el tema de por qué tiene valor del dinero en el tiempo, porque hay un costo de oportunidad. Porque con esa plata yo hoy podría hacer algo y como no la tengo, me pierdo el hecho a lo mejor de esa oportunidad que me surgió. Y como tiene ese costo de oportunidad, tiene valor el dinero en el tiempo. Esto ya lo habíamos dicho, lo repetimos. Nada. Ahora bien, los bonos de tesorería son los considerados de menor riesgo. Y a medida que vamos yendo hacia acciones más especulativas, son de mayor riesgo, por ende le voy a pedir mayor rendimiento. Entonces acuérdense, el rendimiento siempre es el premio por el riesgo que corro. ¿Sí? Fíjense que acá están las acciones preferentes, que son
de menor riesgo que las acciones ordinarias. ¿Se acuerdan lo que hablamos en la clase pasada? Que eran como si tuviesen, fíjense ustedes, a ver, ¿cómo vamos? Bonos de tesorería. ¿Qué bonos de tesorería? ¿Cuáles son los que tienen para la literatura financiera este riesgo? Los bonos de tesorería de los Estados Unidos. Pues si nosotros hace un tiempo le preguntábamos a los deudores de los bonos argentinos si eran sin riesgo, y había un montón de gente que le estaba reclamando a un juez que se llamaba Griesa que quería cobrar, y ellos decían no. Ellos podían explicar que no eran sin riesgo estos bonos, ¿sí? O si ustedes, yo tengo unos bonos muy buenos que tienen un rendimiento del, quiero equivocarme, creo que el rendimiento es del 7%. Los bonos de Estados Unidos en este momento el rendimiento está rondando el 2%. O sea que estamos hablando de casi 3 veces el rendimiento de los bonos de Estados Unidos, que están cotizando bajo la par. Es decir, que por un bono de 100 pesos hoy se lo está adquiriendo en el orden de los 98 pesos, la moneda que sea, a un 2% por debajo de la par, con una tasa del 7%, y quiero ver si a ustedes les interesa participar. Son bonos de Venezuela. De Venezuela. Bueno, obviamente que un país que tiene grandes problemas como Venezuela no es un bono que la gente quiera tener porque sabe que no está cumpliendo con ninguna de sus obligaciones. Y el que ha defaulteado todo, o sea, lo único que no ha hecho hasta ahora ha sido defaultear los bonos, lo último que le falta, pero con el valor de lo que ha perdido, son bonos que no tienen valor, ¿sí? Pero estamos en esa situación. Entonces fíjense, primero los bonos de tesorería. ¿Cuál? ¿Cualquiera? No. ¿Quién? ¿Cuál? Los bonos de tesorería de Estados Unidos, ¿sí? Segundo, bonos corporativos. ¿Qué quiere decir esto? Obligaciones negociables, deuda comprometida por las empresas. ¿Por qué son de menor riesgo? Y porque tienen porque ya tienen asignado cuánto me van a pagar. Por eso, no es que tenga que esperar que la empresa tenga un resultado determinado, no, sino que tienen asignado ya un valor, ¿sí? Tercero, acciones preferentes, que son un mix entre las acciones ordinarias y los bonos. Son de mayor riesgo, pero de menor riesgo que las acciones ordinarias, ¿sí? Y por último, las acciones especulativas son esas acciones de empresas como eran en un momento dado las acciones de las empresas rusas que nadie sabía. Después de la caída del comunismo en Rusia, todas las empresas rusas de golpe, todas las empresas que eran estatales en Rusia se convirtieron en empresas privadas y lanzaron una serie de bonos al mercado y todo lo demás que eran altísimamente especulativos. Daban unos rendimientos astronómicos, como los daban los bonos de Argentina antes del default. O sea, los bonos de la Argentina antes del default estaban... gracias, Martín. Gracias. Los bonos de Argentina antes del default se compraban, la tasa era del 25%, cuando los bonos de Estados Unidos en ese momento estaban entre el 3 y el 4%. Saquen la cantidad de veces más que multiplicaba, que le tenía que decir al mercado de Argentina para que la gente le prestase dinero. ¿Sí? 7 veces más riesgosa era la Argentina y era cuando la Argentina tenía entonces
una tasa que rondeaba los 700 puntos de riesgo país. ¿Han escuchado el concepto ese de riesgo país? ¿Saben qué significa el riesgo país? No. ¿O cómo se mide el riesgo país? El riesgo país se mide por la cantidad de veces en más de la tasa que yo tengo respecto a la tasa de Estados Unidos. Entonces, si Estados Unidos tiene una diferencia, si paga el 4 y yo pago el 28, para hacerlo exacto, yo voy a tener 7 veces más riesgo que 7 veces más riesgo que Estados Unidos. Multiplicado por 100, porque se multiplica por 100 para saber los puntos, es el riesgo país. Es la diferencia de esa tasa que yo tengo respecto a uno al otro. ¿Sí? Sí. Pero esa tasa no es constante, o bueno, Estados Unidos no tiene riesgo país, tiene tacto referenciado. Exacto. Riesgo país, o sea, Estados Unidos no se considera un país con riesgo país, porque justamente se considera, de acuerdo a la literatura financiera, que un país que los bonos de tesorería tienen cero riesgo. Y después de que cayó en el 2009, ¿no hay otra moneda que surgió, el yen, algo así? No, hasta ahora no, porque no cayó. Tecleó, se estabilizó, pero sí. Se puso de pie y sigue. El riesgo país puede ser menor de 100 puntos. ¿Cómo? El riesgo país puede ser menor a 100 puntos. Sí, sí, tenés casi la tasa de Estados Unidos. No, es una tasa menor. No, o sea, bueno, sí, puede ser menor a 100 puntos, sí. La diferencia es una vez, si vos tenés una vez más que lo de riesgo país, que va a estar un punto más, vas a tener 100 puntos, si no, vas a tener menos puntos. ¿Sí? No, pero no es negativo, no hay riesgo país negativo. Eso. ¿Y cuál es el que menos tiene? No, considerado Estados Unidos, después vienen algunos, el concepto de Europa desde el punto de vista de todo lo que tiene que ver con la Comunidad Económica Europea, Japón, son países de bajo riesgo país, hay variedad de temas. Pero para que ustedes les quede el concepto, ¿cuál es la diferencia? Cuando ustedes escuchen de riesgo país, ¿a qué están hablando? De diferencia de tasa en la que se endeuda un país respecto a cuánto se endeuda Estados Unidos. Siendo que Estados Unidos es considerado un país sin riesgo desde el punto de vista de los bonos que se colocan a 90 días en Estados Unidos. ¿Sí? ¿Están? Todo esto lo pueden ver en los libros, es todo lo que se haya aplicado. Si yo les contase todo esto sin hacerles todo este agregado a esta filmina, ustedes dirían, bueno, sí, el riesgo, el rendimiento esperado es el precio que pagas por el riesgo. Ah, bueno, y los bonos de tesorería son los más baratos, entonces no tienen riesgo. Entonces vienen al examen y dicen, bueno, los bonos de tesorería son los más, no tienen riesgo cero, en cambio las acciones especulativas son las de mayor. Ajá, ¿por qué? ¿Y qué bono de tesorería? El bono de tesorería. Entonces, pregunta, bueno, ¿el bono de Argentina tiene riesgo? Entonces también es un bono de tesorería. Esto es una parodia de un examen. ¿Y es un bono de tesorería? Sí. Y bueno, no, entonces no tiene riesgo. Y pero, ¿te acordás cuando fue el default? Entonces dice, ¿y te acordás los bonos cuando fue el default? Sí. ¿Y qué pasó con eso? Que no se pagó porque estaban los buitres. Ah, ¿por qué los buitres? ¿Qué son los buitres? Entonces son fondos que especulan con los países. Porque escucharon los diarios. No, mirá, a esa gente no se le pagó, entonces tenés que hacer toda la explicación y le decís, pero los bonos de tesorería entonces en la Argentina tienen riesgo cero, y entonces sí, bueno, andate de gracia. Entonces, sí, a ver, le falta todo esto. Cuando ustedes leen un libro, todo esto va explicado en los anexos, en las cuestiones, en todo lo demás. O sea, no se queden con los apuntes que tomaron, lean todo. Profesor, de esa misma forma, las acciones ordinarias especulativas, ¿puede haber bajo riesgo? Acciones ordinarias no, si son especulativas no, son altísimas. No, claro, pero
sabés que, por ejemplo, el caso del bono de tesorería argentina estaría más arriba que sea la misma escala, pero Por eso digo, cuando se considera esto, de bono de tesorería, te dije que nada más en este caso, los bonos de tesorería que se consideran con riesgo cero, solamente son los de Estados Unidos. Entonces, ¿cómo sería la gráfica para la Argentina con todos esos bonos? ¿Estaría desplazada acá? La gráfica de la Argentina con todos esos bonos y podría estar dependiendo de qué acción estemos hablando, de qué bonos corporativos. Acá lo estamos haciendo, esto es una... A ver, pero el bono de tesorería... Esto es una gráfica, esto no está a escala real ni nada, porque puede haber bonos corporativos que estén muy cerca de los bonos de tesorería o bonos corporativos que sean más riesgosos que las acciones preferentes. Esto es un esquema, no es una gráfica y donde no está Argentina puesto acá. Si pusiésemos todos los bonos de tesorería, obviamente partiríamos de países que están cercanos al cero y Estados Unidos cercanos al cero, y bonos como el de Venezuela que podría estar donde están acciones preferentes, donde están acciones especulativas, ¿sí? Si ahí tomásemos todo eso. Esto es nada más un esquema, para mostrarles un esquema de cómo sería cada uno, cuál es más riesgoso uno que otro. ¿Sí? Claro, sí. Porque es alta según la base. Bien, vamos a ver los estados financieros. Sí, por definición es como. Por definición Los estados financieros son, ¿qué es lo que nos permite lo que vamos a ver? Primero vamos a ver cuál es el objetivo de analizar estos estados financieros. ¿Qué es lo que nos va a permitir ver? Nosotros vamos a tratar de, primero, que ustedes puedan interpretar la información contenida en los estados financieros. Y después que podamos conocer las distintas herramientas de análisis de estados financieros. ¿Ya? Y que ustedes puedan leer un estado financiero y analizarlo. Por lo menos tener una idea medianamente de qué se trata el estado financiero. Porque el día de mañana ustedes, ¿para qué les va a servir esto? Ustedes el día de mañana van a estar en una reunión de gerentes o de directores de una empresa, una reunión de gerentes en donde se van a sentar a ver los estados contables y va a venir alguien del área de finanzas y va a decir: la empresa presenta tal o cual situación, los activos de la empresa son tanto y tenemos tal situación en pasivos, que ustedes no pueden estar mirando con cara de clic, 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 qué pasó, qué no entiendo, ni nada, porque ustedes son parte de esa empresa y ustedes desde el sector productivo, y muchas veces en las empresas productivas ustedes van a llegar a estar sentados en la silla del CEO que toma las decisiones de esa empresa. Y para tomar las decisiones de esa empresa tienen que conocer el tema de cuál es la información económica financiera de la empresa y cómo se interpreta. Yo no les digo que vayan a salir con este curso especialistas en análisis financiero y que puedan salir de acá e ir a un banco y decir: yo te hago el análisis financiero de la empresa tal o cual. Pero que ustedes tengan el vocabulario y puedan defender una situación o puedan entender de lo que se está hablando, les aseguro que sí. Y que sepan cuáles son los mecanismos de análisis y que ustedes puedan hacer un análisis simple y sencillo, les aseguro que sí, que van a saber haciéndolo. ¿Sí? Los 4 estados financieros son estos que vamos a ver acá: el estado de situación patrimonial, el estado de resultados, el estado de evolución del patrimonio neto y el estado de flujo de efectivo. ¿Sí? Esos son los 4 estados principales. De esos 4 estados principales, le diría que los 3 más importantes son el estado de situación patrimonial, el estado de resultados y el estado de flujo de efectivo. Esos son los 3 más importantes. Acá, ¿qué es lo que nos brindan? Información para conocer qué pasó en esta organización, qué pasó en esta empresa, cómo estuvo y qué fue lo que pasó, y a través del análisis
histórico poder proyectar qué puede pasar en el futuro de acuerdo a si se dan determinadas o cuáles características o no en esta empresa. ¿Sí? Y obviamente sirven para el administrador, para el que administra la empresa, pero para los terceros que interactúan. ¿Quiénes pueden ser esos terceros que interactúan con la empresa? Bancos, muy bien. ¿Bancos para qué? Muy bien. Un banco para saber si le pueden prestar o no dinero a una empresa. Alguien dijo por acá un accionista. ¿Quién? Un accionista. ¿Para qué? Bien. Le invirtió. Si es accionista, le invirtió. Para saber si le conviene seguir invirtiendo, si le conviene mantener esa inversión o si le conviene acrecentar esa inversión. Si le conviene invertir o no, no sería un accionista, sino que sería un inversor. ¿Sí? Porque el accionista ya invirtió. ¿Sí? Bien. ¿A quién más le puede interesar saber cómo le fue a esta empresa? Muy bien, un proveedor. Al Estado, muy bien. ¿Para qué al Estado? Otra ganancia. Para saber la distinta posición impositiva de la empresa, es decir, cuáles son los impuestos que esta empresa merece. Un proveedor. ¿Qué le puede interesar a un proveedor? Si le da Si crédito. pagan, no solo si pagan a tiempo, se lo van a poder pagar. ¿Cuál es la situación? ¿Por qué? Porque el proveedor, en definitiva, es lo mismo que el banco. Le está dando un ¿qué? Un crédito. Un crédito. Uno le da plata, que es la mercancía que maneja. ¿El banco qué hace? El banco es un proveedor de las empresas. ¿Cuál es su mercancía? El dinero. ¿Sí? ¿Qué es lo que hace el proveedor de hierro? ¿Qué le entrega? Mercancía. Nada que es un proveedor de un insumo, hierro. Pero es lo mismo. Los dos tienen que analizar si esta organización o esta empresa va a ser capaz de cumplir y de pagar lo que debe. ¿Sí? Esto es lo que creo que viene. Sí, los dijimos todos. No nos olvidamos de ninguno. Estos son los distintos actores que intervienen y que tienen el director de la empresa para saber qué pasó. ¿Se acuerdan de los flujos de fondos? Que los flujos de fondos, que tengamos flujo de fondos necesario y positivo. O sea, que tengamos un flujo de fondos que me permita que circule el dinero de tal manera que me permita que no haya problemas. Acuérdense que los flujos de fondos es a la organización, a la empresa, como es la sangre en el cuerpo de un ser viviente. Si no hay suficiente caudal de sangre, si están las arterias tapadas, ¿qué pasa? Allá, el de la remera Life. ¿Qué pasa? Suficiente flujo de sangre. ¿Qué pasa? Pregúntale. No se te oxigena el cerebro. Ajá. Bien, no se te oxigena el cerebro. Hay lugares en donde no solo el cerebro, sino que hay órganos que no le llega la suficiente provisión. Si no le llega la suficiente provisión de ese recurso, ¿qué pasa? Ese órgano no tiene cómo subsistir, pero no le llega o los nutrientes o no le llega el oxígeno que es necesario para que ese órgano. Y si no le llega, ¿qué pasa? Se muere. Tenemos una necropsia. Y esto es exactamente lo mismo lo que pasa en los organismos. Marco, por favor, le pedí que si corren un poco más allá para